Ahora sí que sí, ya hemos hecho la Primera Guerra Mundial, así que estoy preparado para hacer la Segunda Guerra Mundial y que me desmoneticen el vídeo por haber puesto un claro exceso de vásticas. Tras la Primera Guerra Mundial, todo iba bastante bien en los Estados Unidos. Esto era diferente en Alemania, ya que por culpa de que perdieron la guerra, tuvieron que firmar el Tratado de Versalles, el cual hizo que cayera gravemente su economía. La cosa solamente empeoró cuando en los años 30 hubo una gran crisis financiera la cual afectó a casi todo el mundo. Solamente unos pocos países se pudieron librar, como Italia, o los que ya estaban en crisis. De esa forma, en teoría, la crisis de los años 20 no les afectó ya que ya les había afectado otra crisis. Bueno, salvo Alemania, la cual estaba en crisis y pues al llegar la crisis de los años 30 empeoró significativamente su crisis anterior, por lo cual un señor llamado Adolfo Hitler decidió apoyar al pueblo alemán ya que se sentía muy apenado por este y además había suspendido un examen de arte y no tenía una cosa mejor que hacer, así que bueno. Este, gracias a su muy convincente forma de hablar, no pongáis el discurso que además de desmonetizarme, al final me borra del vídeo. En fin, Hitler acabó ganando las elecciones del año 1933. Este, poco después de conseguir el puesto de presidente, creó unas cuantas leyes las cuales le daban el poder casi absoluto de Alemania. Teniendo el poder, hizo cosas bastante horribles, como por ejemplo asesinar a jóvenes que no le parecían lo suficientemente aptos para estar en el ejército o que no eran de la raza aria. También bombardeó Guernica. Esta era una ciudad española que fue bombardeada durante la Guerra Civil, la cual replicó Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. ¿De verdad os esperabais de que tuviera la fuerza de voluntad como para decir todo ese nombre? Bueno, también podría haber dicho Pablo Picasso, pero no habría quedado tan gracioso. En fin, este hizo muchas cosas malas antes de que iniciara la guerra. Y luego, cuando inició la guerra, este empezó invadiendo Polonia y firmando un tratado de paz con la Unión Soviética para evitar así guerras con esta. Obviamente, Francia y el Reino Unido no le iban a permitir conquistar países. Bueno, casi ninguno. En esos momentos, Alemania tuvo que elegir entre declararle la guerra a Polonia e iniciar una Segunda Guerra Mundial o quedarse tal cual estaba, que de hecho estaba bastante bien, y hacer que perdure la paz. ¿Qué hizo? Pues escogió la de iniciar la Segunda Guerra Mundial y atacó Polonia. También le atacó la Unión Soviética, pero esa no se le toma tanto en cuenta, obviamente. Después de invadir a Polonia, invadió a Dinamarca y a Francia. Sí, el país que tantos problemas le dio en la Primera Guerra Mundial, pues le invadió en un momento. Y luego a Italia se hizo novio, amigo de Mussolini. Y continuó invadiendo países de Europa, como Bélgica, Noruega o Grecia. De todos los países a los que quería invadir, había uno que le estaba dando problemas. Ese era el Reino Unido. ¿Y qué hizo Hitler al respecto? Atacó a la Unión Soviética por la cara. En realidad lo hizo por una razón, y es que la Unión Soviética intentó atacar a Finlandia y esta pues perdió porque un granjero con un rifle reventó al ejército entero. Y pues yo soy el líder de un país que quiere dominar el mundo y yo también intentaría atacar ese país. Encima, no solamente pasó eso ese mismo año, 1941, sino que además los kamikazes más conocidos como japoneses, pues decidieron atacar a los Estados Unidos. Y pues claro, los Estados Unidos se cabrearon y les declararon la guerra a los alemanes y a los japoneses. Alemania, al ver que eran incapaces de conseguir a Moscú, pues decidieron cambiar de objetivo a Stalingrado, ya que esta era la ciudad que tenía el nombre del dictador de esa época, Stalin, y pues si robaba esa ciudad, pues obviamente tendría una muy mala fama ese dictador, por lo que perdería todo el apoyo. Y pues obviamente Stalin no se iba a quedar de manos cruzadas, por lo cual envió un ataque, la hostia de fuerte, que derribó al ejército alemán entero y a partir del año 1942, tras la batalla de Stalingrado, Alemania empezó a perder terreno. Encima, sumándole peso a eso,
En el año 1944, los soldados estadounidenses entraron por Normandía y pues ya ahí Alemania estaba jodidísima porque ya dime tú qué puedo hacer yo para parar a dos grandes potencias y además al Reino Unido. Obviamente, Hitler no se iba a quedar de manos cruzadas. Él era el líder de ese país. Él era el Führer. Él era el que tenía que guiar a su país. Él era el que le tenía que salvar. Así que tomó la decisión más heroica posible. Agarró su pistola que le regalaron por sus 50 cumpleaños, cargó el arma, alzó la pistola y se pegó un tiro junto a su esposa Eva Braun. Alemania, unas pocas horas después del suicidio de Hitler, decidió aceptar la derrota de parte de la Unión Soviética, Estados Unidos y el Reino Unido. Bueno, también en parte de Francia, pero bueno, no hizo casi nada. Unos cuantos días después, Mussolini fue encontrado y ejecutado públicamente, de esa forma confirmando ya por fin la derrota de Italia. Y ya está, con la muerte de Hitler y Mussolini, la guerra acabó. ¡No! Acabó en Europa, pero todavía seguía estando en Asia, por lo cual los estadounidenses dijeron, "You fuck this shit, bro." Total, que cogieron dos bombas atómicas y las lanzaron a Hiroshima y Nagasaki. Y ya por fin, cuando los Estados Unidos vendieron a los nazicazes, pues entonces la guerra acabó. ¡Wow! Soy camarada Firulais. Este conflicto bérrico yo le pude vivir y sé por ello que los alemanes son una mierda atacando a Rusia. Y además de que se compraron más de 60 millones de bridas en esta gran guerra. Además de que 10 millones de ellos eran judíos ya que Hitler les despreciaba. Obviamente, esta guerra generó grandes heridas que costará mucho quitar, como por ejemplo la completa eliminación de Hiroshima y Nagasaki, las cuales todavía siguen siendo zonas de gran radiación. Todavía los campos de batalla siguen teniendo marcas por la guerra, como por ejemplo Stalingrado, que sigue teniendo edificios destruidos por la guerra. Pero sobre todo las vidas que se cobró que nunca podremos devolver. Pero también hay que destacar las cosas buenas de lo malo. Por ejemplo, la invención de la penicilina. Esta fue una medicina muy importante que salvó a miles de millones de vidas, no solamente en la Segunda Guerra Mundial, sino en la vida cotidiana. O también incluso la independencia de varios países como la India, Vietnam o Corea. Una cosa muy importante también a destacar es que la Unión Soviética fue uno de los aliados de los Estados Unidos, pero sin embargo, poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, inició la Guerra Fría, una especie de competición por saber quién era la mejor, por lo cual sus relaciones no es que fueran las mejores. Sin más que decir, despedido el vídeo y os deseo un... Eso lo hago yo, pedazo de ladrón, hijo de remil pu... Ich denke, ich bin heute an der Reihe.